Mientras que hoy es el Día Internacional del Beso, tío Kevin. Del beso, 13 de abril. Así que si tiene a alguien al lado, béselo. Sí, ahí estamos de acuerdo. Pero no podemos entrar en detalle. Estamos ya con nuestro primer contacto de la mañana. Usted me avisa, me confirma, me indica Don Kevin Deck. Perfecto. Estamos ya conectados con Andrés Aguirre, asesor inmobiliario, con quien vamos a conversar a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, buenos días, bienvenido a Juntos por la Mañana. Muchas gracias por la invitación, encantado. Estaba escuchando los platos de comida, estaba exquisito lo que se escuchaba ahí, así que encantado. Bien, ahí si se interesa, por acá cerca en Gabriel González está el restaurante. Andrés, bueno, hoy día para hablar sobre cómo adquirir una primera vivienda. Sabemos que el contexto, ¿cierto? Económico, social también, en materia de seguridad, está un poquito complejo y quizá el tema de la vivienda tal vez para mucha gente no es prioridad, obviamente, principalmente por el tema económico. Pero de todas maneras, yo me imagino que hay muchos mecanismos y formas de poder adquirir una primera vivienda, ¿no? Sí, así es. Principalmente lo primero que sugiero yo es que soy de las personas que creen que siempre se puede, independiente de cualquier resultado. Considerando que si es tu primera propiedad, la idea mía es que es cambiar la teoría que existía anteriormente desde tener la primera vivienda para toda la vida y no poder tener más de una propiedad. O sea, quizás son ambicioso de mi parte poder pensar eso, considerando que la mayoría de las personas no aún no tienen la primera propiedad. Pero si yo les pudiese enseñar de cómo poder adquirir la primera propiedad, considerando que hay alternativas, como tú mencionabas, hay mecanismos que permiten tener esa posibilidad, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo? Y al final de cuentas, si yo entrego esta información, básicamente es para que para que la gente aprenda el tema. Y si yo puedo, créanme que lo voy a hacer. Dentro de estos mecanismos, no sé si preguntarte con cuáles se cuentan, cuáles existen o tal vez cuáles son los más utilizados, quizás. Porque muchas veces, no solamente en tema de vivienda, sino que en todo orden de cosas, hay muchas formas de acceder a algo, pero siempre hay dos o tres que son las más utilizadas. Sí, realmente hay muchos más problemas de lo que uno puede creer en relación a comprar una primera vivienda. Básicamente, el primer filtro realmente es la renta, lo que se puede tener. Sin embargo, la renta depende de la propiedad, del valor de la propiedad, dependerá de cómo se pueda financiar, depende cuáles son los problemas internos, cuál es el historial crediticio, cuál es el monto ahorrado, cuál es la capacidad de ahorro que tiene el cliente. Y ante eso, realmente la relación que puede juntarse realmente hay que ver el problema individualmente. Eso siempre lo digo en cada caso, pero en la generalidad siempre hay un tema de falta de ahorro, falta de crédito y posiblemente, e independiente de que las tasas hayan subido, bajado o el valor de las propiedades hayan subido, siempre hay alguna alternativa. Siempre, porque de alguna forma se financia estos proyectos y al final de cuentas se pagan. Obviamente, cuando hay mayor, no sé, pues estamos hablando de propiedades súper caras, obviamente va a ser mucho más difícil en este tiempo, considerando que posiblemente no será la primera propiedad. Sin embargo, para la primera propiedad existen millones de alternativas, como la garantía estatal del Estado, como el subsidio del DS-19, con todos los proyectos que pueden existir. Existe, o finalmente juntar el ahorro, que no todos lo hacen, pero al final de cuentas también la alternativa más tradicional que puede haber. Bueno, hoy en día también hay mucha inquietud quizá y obviamente un poquito de preocupación y duda por las tasas de interés que están influyendo mucho. Han aumentado un poquito también y el tema de la UEF. Si pudieras también explicarnos cómo inciden estos dos factores en el tema de vivienda, que obviamente Sí, son indicadores súper relevantes. es un tema relevante al momento de poder determinar una compra. Sin embargo, cuando es primera propiedad, mientras la tasa sea más alta, menos, obviamente, de compras van a haber. Y si menor compras van a haber, mayor demanda de arriendo van a haber. Y si hay mayor arriendo, al final de cuentas te conviene comprar con la tasa un poco más alta, considerando que hace 15 años estaba en una tasa del 10%. Mi padre hace muchos años compró una casa del 10%, la refinanció al 7% y hoy día tenemos una tasa alta de 4.5, 3 puntos y tanto y 5 puntos y tanto en algunas instituciones. Entonces, realmente la falta de información quizá es mayor al momento de determinar por qué. Porque las noticias que nosotros por lo generalmente consumimos de manera por televisión, radio igualmente, pero son nacionales. Y al final nacional estamos hablando de Santiago. Y Santiago no es todo. Entonces al final de cuentas hay que determinar cuáles son los sectores determinantes y cuáles son las oportunidades que uno puede tener. Por eso, si por ejemplo nosotros vemos la relación que existe en las propiedades de Santiago, que están sobre los 4.500, 5.000 para una propiedad entre comillas buena, eh,
Acá, de igual manera, en regiones todavía se puede comprar una propiedad hasta de 1.770, dándole la oportunidad de un renta de 1 millón, pudiendo comprar con 4 millones de pie usando el subsidio. Por otro lado, si es que no quieres el subsidio, tiene la garantía estatal del Estado que te presta el 10% del valor de la propiedad, pero el cliente tiene que tener el otro 10%. Así que de igual manera, independiente de la tasa, siempre hay un trabajo detrás. Entonces, por ejemplo, hagamos un caso excepcional. Ustedes quieren comprar una propiedad y yo les digo, ya, pero si es que no alcanzan con la renta efectivamente, y si quieren castigar parte del crédito, ¿por qué no tener una mayor capacidad de ahorro, cosa que se pueda financiar parte, independiente de que tenga subsidio? Porque considerando que ya tenemos el valor de la propiedad, tenemos un monto determinado del subsidio, tenemos adicionalmente un ahorro, es pegarle directamente al dividendo para que obviamente sea mejor, asequible y posible. El tema de la UF, el valor de las casas en UF muchas veces tiende a asustar un poco a la gente, ¿no? Tú hablas de 3.000, 4.000, en el caso tú recién mencionaste 1.700 UF, que aproximadamente son 50, 60 millones de pesos más o menos, ¿no? Y Te lo la digo UF de está inmediato. a casi Bajó un poquito 36.000, la UF. sí, pero 1.700 UF, 35.600 creo que está. 63. 63 millones de pesos. Primero una pregunta que yo creo que se tiene que estar haciendo ahora todos los auditores. ¿A qué tipo de casa puedes acceder con 1.700 UF? O sea, entendiendo que hoy en día los valores y las relaciones del mercado han aumentado quizás los precios, pero no la calidad de los productos en todo orden. Y en la casa, en el caso de las casas de espacio, ¿no? De habitaciones, etcétera. O sea, yo siempre soy fan de que la primera propiedad tiene que ser independiente del tamaño, tiene que ser en un sector. Yo siempre sugiero que lo más importante de una propiedad es el sector. No saco nada con vender una mansión en un sector peligroso, sinceramente. Entonces, eso es la plusvalía de lo que se habla siempre. Ese es el retorno de inversión de lo que uno puede generar a futuro. Esa es la oportunidad que la gente tiene. Pero, por ejemplo, llegando a tu pregunta, principalmente una habitación de 2,2, un departamento, perdón, con 2,2 habitaciones en un sector maravilloso, como puede ser la Florida, el Bosque o el Milagro. Principalmente tenemos algunos proyectos donde pueden ser útiles para poder tener una posibilidad que sea. Ahora, independiente de eso, también existen propiedades que son de 4.500 UF en el mismo sector. Entonces, esas personas que efectivamente sí tienen que juntar un dinero que sea alto, considerando la propuesta que nosotros estamos hablando. Recién hablabas de, por ejemplo, pusiste una cifra ahí a modo de ejemplo, un pie de 4 millones, ¿cierto? Y el resto con subsidio o con alguna forma de financiamiento. En el caso de la vivienda es igual que en otro orden de cosas donde a mayor sea el monto del pie que uno da, obviamente la programación después de eventuales dividendos o cuotas es mucho más Ujú. favorable, Exacto, ¿sí? exacto. ¿Y Es tal cómo, cual como tú lo mencionaste. cómo opera esa relación? En el fondo, si una persona X tiene, por ejemplo, el caso que tú ponías, 4 millones de pesos de pie y un subsidio, no sé, pues, de S19, Ujú. ¿para qué le alcanza con eso? ¿Qué le faltaría financiar y cómo lo puede hacer? De hecho, el ahorro mínimo de la vivienda son 80 UF, equivalente a los 3 millones. Los gastos operacionales de lo que los papeleos para la propiedad que sea en tu nombre cuesta uno. Y si el subsidio te cubre los 550, equivalente a más de 19 millones de pesos, al final de cuentas, ahí está la oportunidad. Adicionalmente, los departamentos con subsidio, para que ustedes tengan relación en cualquier proyecto en todo Chile, son exentos de IVA, lo que tiene un valor establecido ya por Servio y por obviamente la inmobiliaria. Por eso, es que antes de que salga el proyecto, se establecen los valores, se establecen los metrajes que van a ver y desde ahí se postula. Una vez adjudicado por puntaje, posiblemente cualquier tipo de variables que pueden servir para poder mejorar el servicio, esto permitirá a ustedes que puedan tener un departamento, una propiedad de calidad en un buen sector, considerando todas las garantías que ya habíamos mencionado previamente. Hay casos de departamentos, ¿no? Que son entregados únicamente vía subsidio, digamos, la gente entrega su subsidio y se acabó, el departamento es tuyo y no pagas ni dividendos, más que los gastos comunes solamente. No, los departamentos con subsidio en el 70% de los casos realmente se tiene que tener un crédito hipotecario tal cual. Lo que hace el subsidio realmente te financian parte del pie, no regalan los departamentos como posiblemente. Ahora, existe un tramo que sí efectivamente entrega eso, pero es tan mínimo que realmente ni Mm. siquiera lo recomiendo, considerando que hay personas que, a menos que sea extremadamente necesidad, no lo sugiero. ¿Por qué? Porque pueden optar, ustedes son libres de hacerlo, pero si van a esperar años esperando una oportunidad para poder tener eso, prefiero hacerle un trabajo previo y en 2, 3 años tener la propiedad. Yo no tengo problemas con esperar 2, 3 años mientras tenga la intención de que el cliente lo logre. Y para eso estamos nosotros.
como asesores. Y en el caso de, bueno, de inmobiliarias, más directamente ya entrando a buscar alternativas de vivienda en el sector privado, ¿no? Sin pasar tanto como por el tema de subsidio, del servio. ¿Qué formas de financiamiento existen? ¿Cómo opera una relación ahí netamente entre privados, de una persona que se acerque, ¿cierto?, con unas lucas en el bolsillo, a buscar alguna alternativa con ustedes? Mira, ¿sabes que me interesa más o menos esto? ¿Podemos ir por acá? ¿Tengo tanto? ¿Qué podemos hacer? ¿Se busca financiamiento de alguna entidad financiera, un crédito hipotecario? ¿Se pactan a Exacto. plazo, leasing, no sé? Leasing no lo sugiero ni lo comparto, pero Yo es una tampoco, la verdad. alternativa ya más personal. Sí. Sí, Yo soy fan de trabajar con crédito hipotecario porque hay que saber, la deuda depende de la deuda. Sinceramente, cuando uno habla de deuda, dice, es un problema, es algo que tengo que pagar en 30, 40 años más. Pero si supieras que existe el tema de la amortización, la portabilidad financiera y la posibilidad de generar un ingreso que sea el 100% y no el 100% pagando en arriendo, lo principal es saber que la oportunidad existe. La oportunidad es suya y el departamento no es de nadie más que suyo. Eso, independiente que sea un valor tangible o intangible del tema valórico, va a ser suyo. El 100% de la propiedad va a ser suya. El leasing no lo hace así. El crédito hipotecario, sea con mutuaria, es un hecho de que al final de cuentas es una oportunidad para inversionistas, como puede ser con subsidio o sin subsidio. El banco también puede trabajar con subsidio o sin subsidio. Hay banco y banco, obviamente, pero obviamente dentro de las políticas siempre se puede tener una alternativa. Y considerando lo que tú mencionaste, o sea, al final de cuentas, el pie, independiente de que haya un subsidio, si ellos juntan pie, el valor ya está determinado. Más que nada hay que saber cuál es la oportunidad que tienen las personas y cuál es la necesidad que ellos tienen. Como es la necesidad individual y no general, uno tiene que atender a cada una de las personas y sus necesidades como cualquier persona. Uno que siempre a lo mejor lee un poquito más que el promedio, producto obviamente de la profesión, de Uh -huh. repente uno se topa con artículos que dicen, no sé, pues, no es un buen momento para invertir en bienes raíces, o ahora sí es el momento de invertir en bienes raíces. ¿Qué factores regulan ese mercado? Y derechamente preguntarte si en este rato es un buen momento como para invertir en bienes raíces. Te voy a poner la perspectiva de cómo veo las cosas realmente para que se entienda. Porque obviamente la opinión es subjetiva y trato de no hacerlo subjetivo y que la gente misma entienda si le conviene o no. Principalmente, si ustedes, por ejemplo, están pagando un arriendo y le van a subir 100.000 pesos de arriendo, ¿no será mejor comprar una propiedad por 4 millones de pesos? Por otro lado, si uno dice las tasas están altas y efectivamente puede generar un tema, yo les digo, pero si va a ser su primera propiedad y van a cambiar el 100% del arriendo en un dividendo para ustedes, la relación entre qué es mejor y qué es peor dependerá de la percepción que tenga la gente. Si yo les dijera, es mi segunda, tercera propiedad, la tasa está más alta, yo les podría decir perfectamente, ahorren más y esperen un momento comprando una propiedad que no supera los 3.500 UF, pero eso ya es personal. ¿Y yo por qué lo digo? Porque si los dividendos y los arriendos van a ser un valor que la idea es que la gente lo pueda pagar, sobre 4.000 UF el dividendo aumenta. Estamos hablando de 700.000 pesos, cosa que la dificultad de poder buscar un arrendatario no va a ser tan complicado. En ese punto yo les digo, quizá hay que esperar un momento para poder tener. Si tú tienes capacidad de pago y tienes una necesidad de comprar una propiedad, hágala, pero va a depender del caso a caso. Bueno, obviamente de repente es un poco lo que te quiero preguntar también, en mucho orden de cosas. Yo creo que esto va dentro de lo que debiésemos tener desde siempre, que es educación financiera. Porque muchas veces la gente, no sé, sale del colegio, algunos entran a la universidad, otros no, y en algún punto de tu vida te ves con solvencia económica, ¿cierto? Que eres un sujeto de interés para el mercado, pero finalmente no tienes idea de qué decisión tomar. Te ofrecen Exacto. un montón de cosas y producto de la ignorancia, del desconocimiento, de repente terminas tomando lo que suena más bonito, pero que te atrasaste una o dos veces, te quitan la casa, te quitan el auto o lo que sea, perdiste tu inversión de pie o lo que fuera y quedaste sin nada de nuevo y más encima con una deuda que te mancha en el sistema. ¿Crees tú que falta en ese sentido educación respecto, derechamente respecto al tema habitacional, de que la gente sepa las herramientas que tiene disponibles para poder acceder a una vivienda? Totalmente. O sea, principalmente también tengo un canal en TikTok donde hago videos o tips de sugerencias para que la gente no, no caiga en esa desinformación. Si, por ejemplo, pensar de que si te echan no voy a poder pagar el dividendo, no saben que existen seguros, al menos con subsidio de 6 meses, que permiten obviamente tener un respaldo por parte de la entidad financiera, dándote la opción de que en verdad te dicen,
puedo estar tranquilo quizás si me pasa algo. Al final de cuentas, independiente de la responsabilidad de pagar un arriendo o la responsabilidad de poder pagar un dividendo, realmente compete a cada persona. Por eso mismo, la idea está que, por ejemplo, si tú vas a comprar una propiedad, no sé, pues y pagando un dividendo de 700.000 pesos, que es re difícil poder pagarlo, a diferencia de un dividendo de 350, 380, la relación aumenta considerablemente, la oportunidad genera una alternativa, y esa oportunidad, la idea es que las personas puedan entenderlo y sepan realmente, para que realmente no se frenen en una idea. Se puede trabajar sobre la marcha, existen proyectos que sean a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Hay problemas que son urgentes y obviamente más importante, obviamente. Y dentro de eso la idea es que el cliente sepa, dependiendo de la relación, que sepa cada una de las alternativas que puede competir con ella. Nos pregunta por acá Héctor, dice, ¿en dónde encuentra una propiedad por 4 millones o se equivocó? Yo creo que Héctor entendió mal, tú te referías a un pie de ese monto. Correcto, correcto. Es el monto mínimo, principalmente, por ejemplo, una cifra general, una propiedad aproximadamente, no sé, 2.400 UF, 550 de subsidio y la 80 UF de ahorro que está los 3 millones. Recién ahí con el crédito estaría subsanado el Claro, pie, tendría que pagar el ahorro mínimo y el milloncito extra que yo les dije para que sean 4, los el trámites. gasto operacionales. Exacto, los trámites. Porque dice acá en la zona la burbuja inmobiliaria es gigante, en algún momento va a reventar. Que no se olvide que el 70% de los chilenos gana menos de 700 lucas, eso es muy cierto también. O Es sea, verdad, es es verdad, muy es poco, verdad. es poco probable, porque cuando te hacen un estudio para crédito, del tipo que sea, siempre te hacen una evaluación de tu capacidad de pago. Y si tu Exacto, sueldo es de 700 lucas, es imposible que podáis pagar un crédito, una cuota, un dividendo de 500, porque tienes que totalmente. sustentar otros aspectos de la vida también. Ese aspecto o ese ámbito debiese tener mayor regulación quizá, o a lo mejor un poco más de flexibilidad. Es muy difícil No puede regular el ser. mercado con el sistema que tenemos hoy en día. No, tú no puedes decirle a las inmobiliarias, a los bancos, no puedes tú como a lo mejor como Estado ir y decirle, ¿sabe qué? Usted no me puede cobrar más de X monto mensual de cuota de crédito, de dividendo, lo que sea, porque el sistema que tenemos propende a la libertad del mercado. Pero hay otros aspectos que tal vez se puedan reforzar y yo creo que la educación financiera es uno de ellos. Claro, yo no puedo decirle a una persona que se regule con 700.000 pesos considerando que el sector que se está pagando es más que eso. O sea, y yo lo que estoy tratando de mencionar es que esos sectores para una renta, realmente una renta sugerida es de 2,5 millones. Que yo intente llegar de 700 a 1,2 millones es muy diferente a una renta de 2,5 millones considerando que hay que tener realmente 40, 30 millones de pesos para un pie. Lo que estoy solventando es la necesidad de tener la primera vivienda. Si realmente existe una diferencia de 300.000 pesos en un dividendo, o sea, en un contrato, obviamente prefiero que el cliente se esfuerce a tratar de llegar eventualmente a 1 millón y que durante el periodo de tiempo que tenga 700.000 pesos junte un dinero proporcional para poder tener la propiedad. Adicionalmente, hace 3 años, antes del cambiazo de todas las políticas de los bancos, realmente con 750 u 800 permitía realmente tener lo que ustedes están diciendo, pero en ese momento las personas que ganaban 800 decían que las tasas estaban altas, considerando que estaban bajas. Entonces, ¿cuándo es el momento? La pregunta es. Y la pregunta es, ¿cuándo quieres tener la propiedad? Entonces, ante eso, tal como tú mencionaste, lo principal es tener cultura de información financiera, tener cultura de ahorro, saber que en teoría, independiente de que tenga una renta de 700, ¿cuánto es lo que tengo que ahorrar? Realmente la oportunidad de la persona que tiene 700, nada más tiene que juntar más dinero. Porque si el crédito te presta una cantidad, el remanente, ¿me va a decir que es difícil? Efectivamente, para esa persona es difícil. Pero yo no puedo decirle que no se puede porque sí se puede lograr. ¿Cuánto? Tiene complemento a la renta, tiene ahorros, tiene posibilidades para un crédito, tiene cuenta corriente, tiene el estado en cero. O sea, no solamente eso, una persona que esté ganando 3 millones de pesos y tenga 50 millones en consumo, no va a poder igual. Y Claro. es tal cual, es cultura financiera. O sea, yo digo, una persona que quiere comprar en un sector de 2,5 millones o por 1 millón de pesos, 1,2 millones, que puede hacerlo, la pregunta es ¿por qué no lo hace? Mm. Y claro, hay mucha desinformación de la tasa. Yo le digo, la tasa, se puede hacer una portabilidad a la tasa en un año. Puedes cambiarte de banco si quieres. Puedes tener una evaluación diferente si quieres a futuro. ¿Y qué pasa si a futuro sale las tasas más altas? Me conviene el actual, po, pero no podemos pensar en el pasado, porque al final de cuentas, si pensamos en el pasado, al final de cuentas las propiedades estaban a 30 millones, en el cual me gustaría Claro. comprar en ese momento. Pero no puedo pensar en eso. Tengo que generar una estrategia para que la gente tenga un buen vivir, y no solamente eso, que tenga un dividendo suficiente para que esa persona que junte después dinero pueda comprar fácilmente 6 meses después una segunda propiedad.
Bueno, gran parte de las cosas también es educación, pues. Te queremos agradecer, Andrés, estos minutos, haber explicado, obviamente, estas dudas y estas inquietudes que hay respecto al tema de la vivienda, y ojalá estar Encantado. conversando en alguna otra oportunidad, pues que estés muy bien, que tengas Yo buen día. feliz. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Ahí Chao. estábamos conversando con Andrés Aguirre, asesor inmobiliario, respecto a diferentes formas que hay de poder adquirir una primera vivienda. Obviamente las realidades van cambiando un poco acorde a los ingresos, ¿cierto? A la evaluación.